Capítulo 5 Cataclismo. Un minuto antes del choque. Lane, gritó Perry con su voz habitualmente alta desde el otro lado de la habitación. Llevaba unos pantalones negros khaki a la cintura, una camisa azul de manga larga junto con una chaqueta chaleco verde, rematada por su corbata ligeramente aflojada. Sus ojos negros, que tenían la agudeza visual de un halcón, se clavaron en una mujer de pelo negro sentada en un escritorio no muy lejos de su despacho. Lois Lane, que había estado sometida a su voz alta el tiempo suficiente para acostumbrarse a ella, ni siquiera se inmutó mientras su cabeza permanecía enterrada en su ordenador. De hecho, casi todo el mundo en el planeta se había acostumbrado hacía tiempo. ¿Qué pasa, Perry?, preguntó a modo de respuesta y pregunta al mismo tiempo. ¿Dónde está esa portada sobre la gala de los Luthor para mi primera página? Te lo pedí ayer. Nuestros lectores no van a leer ahora la cara en blanco del periódico, ¿sabes? Escribir un reportaje lleva tiempo. Deberías saberlo, Perry. Pronto lo tendré, dijo Lois mientras escribía rápidamente en su teclado. Lex Luthor volvió a celebrar una recaudación de fondos la noche anterior en nombre de la caridad. Clark no estaba presente, así que le asignaron a ella la tarea. Mejor dicho, ella le estaba cubriendo. Las cosas que hago por ti, Clark, pensó Lois para sus adentros, con un ligero gruñido en el tono. En serio, se perdió una entrevista con ese ex senador por esto. Sin embargo, si Superman estuviera por aquí, probablemente no estaría atrapada en esto, ya que sabía que la ciudad preferiría una entrevista del hombre de Metrópolis en el periódico de portada que un concierto de donación de caridad. En cuanto a otro de los valientes y calvos, valiente y audaz intento del ex Luthor de aumentar su reputación de cara a las próximas elecciones presidenciales, sinceramente, ahora mismo no le importaba. En todo caso, los posibles secretos turbios que tenía sobre el senador que recientemente abandonó las elecciones presidenciales por su propio libre albedrío parecían una perspectiva mucho más tentadora sobre la que escribir. En cuanto a sus pensamientos sobre la candidatura del ex a la presidencia. ¿No está el mundo ya bastante mal como está? Bien, dijo, sus ojos se desviaron de izquierda a derecha antes de entrecerrarse ligeramente. ¿Y alguien puede decirme por qué Ken no aparece por ningún lado? Dijo que tenía una pista sobre un tráfico de armas entre bandas. Podría ser una historia jugosa, o al menos eso me dijo. Alguien más respondió antes de que Lois pudiera decir una palabra. Una belleza con una etiqueta con el nombre de Cad Grant. ¿Por qué no me informaron de esto?, preguntó Perry. Hay un 95% de posibilidades de que lo haya hecho, y probablemente lo hayas olvidado, dijo Lois con una sonrisa que hizo que Perry arrugara aún más las cejas. Sabes, la insubordinación a tu jefe puede hacer que te despidan. Lo sabe, ¿verdad, señorita Lane? ¿O despedir a su mejor reportero de investigación? Dudo que hicieras algo así, ¿verdad, Perry? Lois dejó escapar una sonrisa arrogante mientras levantaba la cabeza de su portátil. ¿Por qué tú, Perry? No tuvo tiempo de terminar sus palabras. ¡Bum! El sonido de lo que parecía ser una explosión según su sentido del oído sobresaltó a todos. ¿Eh? ¿Qué es eso?, se preguntaban todos para sus adentros mientras miraban por la ventana, hacia el lugar de donde provenía el sonido. Lois, en particular, finalmente se levantó de su escritorio en un intento de averiguar lo que estaba pasando. «Jimmy, ¿qué está pasando?», preguntó mientras giraba la cabeza para mirar a un varón de estatura media, pelo naranja, que llevaba un chaleco de jersey. «No lo sé, pero por lo que parece, viene del centro». Jimmy Olsen, el fotógrafo del Daily Planet, apenas había terminado de hablar cuando otra explosión sonó como un trueno. ¿Podría ser otro ataque villano? Definitivamente algo está pasando en el centro. ¿Pero qué? No lo sé, Jimmy, pero vamos a averiguarlo. Espera. ¿Vamos? Sí, al helicóptero de noticias, vamos, dijo Lois mientras agarraba a Jimmy del brazo y lo arrastraba hacia el tejado. Espera. No puedes hablar en serio. El jefe aún no nos ha asignado, exclamó Jimmy asustado mientras intentaba resistirse a la atracción de Lois. Sin embargo, las siguientes palabras de su jefa echaron por tierra sus frágiles esperanzas. Lane, Olsen, ¿qué hacéis todavía con el culo en el edificio? Que el piloto encienda el helicóptero y me traiga información de primera mano sobre lo que está pasando ahí fuera. Todos los demás, prepárense para recibir noticias. Móveos, gritó Perry a sus empleados, señalando con las manos de un lado a otro y con la boca llena de saliva. Lois tenía una sonrisa victoriosa en la cara, tirando hacia adelante del apático y muerto Jimmy Olsen, que parecía que su gato favorito acababa de morir.
Lobo sentía que el mundo giraba constantemente a su alrededor mientras su cuerpo atravesaba una pared tras otra antes de que su duro trasero cayera con estrépito. Uf. Un gruñido de dolor escapó de sus labios mientras el polvo llenaba sus ojos y los escombros caían sobre su cuerpo. Sus ojos se abrieron de par en par al apartar los escombros mientras se ponía en pie, solo para hacer otra mueca de dolor. ¡Ay! ¿Qué cojones? Exclamó el lobo, mientras sus ojos rojos como la sangre miraban hacia la zona del pecho donde su cuerpo había recibido el puñetazo. Rojo oscuro. Sobre su piel blanca como la tiza, donde yacía una de las profundas heridas que sufrió en su batalla con Superman, todo lo que podía ver era negro. No, no era solo negro. También dolía como el infierno. Esa pequeña mierda. Un gruñido bajo escapó de su boca mientras sus rasgos se volvían horribles. Salió corriendo del edificio, con los ojos ardiendo de rabia mientras buscaba a su oponente. Con un salto exagerado, su figura se eleva en el aire, avanzando decenas de metros de un solo salto. Y entonces, ve al cachorro allí de pie, con un aura roja abrasadora rodeando todo su ser como un pequeño ciclón. No muy lejos de él estaba el kryptoniano que descansaba entre los escombros. Abatido pero ciertamente no muerto, lo que significaba que su trabajo aún estaba incompleto. Y así, cayó del aire en rápido descenso. Un puño suyo amartillado hacia atrás mientras decía con un rugido. Nadie se interpone entre mi cachorro de recompensa y yo. Entonces giró para dar un golpe despiadado. ¡Bum! Su puño golpeó el suelo. El poder interior hizo que el suelo se agrietara y explotara. Polvo y escombros se formaron de nuevo por todas partes mientras el suelo se hundía 40 metros en todas direcciones. Bajo sus pies se formó un cráter de varios metros de profundidad que lo envolvió todo. Ya fueran coches, camiones, bicicletas, bocas de incendios, buzones, todo fue engullido. Otro fallo más. Lobo lo sabía. No sintió nada más que roca cuando lanzó aquel puñetazo, lo que significaba que el cachorro había evitado su golpe igual que hizo con el rayo de energía. Lobo frunció el ceño, con una pizca de fastidio entre las cejas. Levantó la cabeza y vio que se había metido en una zanja. Expandiendo sus sentidos, su ceño fruncido se convirtió inmediatamente en una sonrisa burlona. Te pillé. Mientras tanto, una silueta apareció aparentemente de la nada en el borde del agujero donde una zanja de Dios sabe cuánta profundidad yacía ahora dentro de su visión. Sus ojos brillaban mientras examinaba el agujero hecho por el puñetazo del lobo. Sin embargo, tenía que admitir que Lobo era fuerte. En términos de fuerza y resistencia, estaba a la altura de Superman. Digno de un cazarrecompensas intergaláctico. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando el polvo dio paso a la figura de Lobo, que apareció ante él a una velocidad asombrosa. Te tengo, gamberro. Gritó mientras estiraba la mano en un movimiento de captura para agarrarlo por el cuello. Su cuerpo ni siquiera se inmutó, manteniendo su mirada neutra mientras la gigantesca mano buscaba su garganta como si no pudiera reaccionar lo bastante rápido, solo para que pasara a través de él como una estrella arrojadiza por el aire. Lobo abrió los ojos con incredulidad, claramente sorprendido por otro intento fallido de atacar a su oponente. Este, sin embargo, no le dio el beneficio de organizar sus pensamientos. Lobo había fallado, pero seguro que no lo haría. Sobre todo a tan corta distancia. Ominosa energía oscura cubrió sus puños mientras golpeaba de nuevo a Lobo con nada más que pura fuerza. Sin embargo, Lobo no era vegetariano. Sus instintos de cazarrecompensas experimentados se activaron y levantó la mano izquierda para bloquear con toda su fuerza. La mano izquierda atrapó el puño rojo oscuro. El resultado siguiente, sin embargo, fue algo que Lobo no había esperado. En cuanto la mano y el puño chocaron, un dolor sin precedentes inundó sus sentidos, originado en su brazo defensor. El dolor se extendió desde la palma de la mano hasta los dedos y las muñecas en cuestión de segundos, impidiendo que Lobo pudiera bloquear la cantidad de fuerza que siguió al dolor. La fuerza del golpe empujó su brazo hacia atrás, golpeándole de nuevo en el pecho. Lobo salió volando, desde un extremo del agujero de casi 40 metros de largo y casi alcanzando el otro extremo. Volvió a estrellarse contra el cráter. ¡Ac! Lobo lanzó un grito. Se miró el brazo izquierdo, que ahora brillaba con un rojo oscuro que le producía un dolor sin precedentes. Viendo a Lobo retorcerse en agonía, no sintió alegría ni felicidad. Tal vez una ligera satisfacción por su victoria pendiente, pero eso era todo. Lobo no era débil de ninguna manera. Eso se notaba en que estaba él para enfrentarse cara a cara con Superman.
Además de su inmortalidad, Lobo era un personaje que no moría, le hicieran lo que le hicieran. Era un tipo que necesitaba que todas y cada una de sus células fuesen destruidas para ser efectivamente asesinado. Si no, su cuerpo se regeneraría desde cero. Aunque llevaría tiempo lograr una regeneración completa, el hecho de que había renacido no podía cambiarse. Sumado al hecho de que su alma no podía entrar en el más allá y su factor de curación era inmune a la antivida, era prácticamente imposible de matar. Lobo era, en cierto sentido, un depredador apex con pocos oponentes. Oponentes que podían contarse con las dos manos y menos que pudieran tratarlo como una presa. Sin embargo, su suerte se acabó cuando se encontró con él, alguien que tenía un conjunto completo de restricciones para los pesos pesados eternos como el Lobo. Hablando de pesos pesados. Giró la cabeza hacia la zanja y frunció el ceño, pensativo. Superman estaba cerca cuando Lobo creó el cráter. Todo en un radio de 40 metros había caído en él, Superman incluido. Lo que significa que Superman estaba allí, en algún lugar bajo todos esos escombros. Pero no debería ser un problema, ¿verdad? Quiero decir, el grandote es kryptoniano. Incluso si fue golpeado hasta tal estado por Lobo, mientras no hubiera más kriptonita, era casi imposible morir enterrado vivo bajo los escombros. Ese tipo de muerte era demasiado humillante para el propio hombre de acero. Así que está bien. Sí, probablemente bien. No hay que preocuparse por él. Pensó, tranquilizándose a sí mismo, antes de volver a centrar su atención en la situación del Xarniano. La intriga en sus ojos hacía parecer que la situación de Lobo le parecía bastante cautivadora. Lobo nunca se había sentido así. No se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Claro que había sentido dolor antes. Como cuando su cuerpo era atravesado por objetos afilados o por rayos de energía. Incluso cuando sus huesos eran aplastados o retorcidos, como cuando luchó contra el kryptoniano azul. Ese era el dolor con el que estaba familiarizado. Un dolor que podía eludir con una mueca de dolor o un gemido, como mucho, y lanzarse de nuevo a la lucha con una carcajada de por medio. Pero esta vez no. Esta vez no. Esto era dolor. Un dolor inimaginable. Sentía como si las entrañas de su brazo se retorcieran, se destruyeran, se deshicieran. Lobo no era un inglés que dominara las palabras del diccionario. Así que se quedaba corto con las palabras adecuadas para describir su sensación. Sin embargo, eso no importaba. Lo que importaba era que su mano se había vuelto rojo oscuro y se estaba desmoronando. Sí, se desmoronaba. Esa era la palabra. Lobo vio, con el horror creciendo en su corazón, cómo la energía negra y roja envolvía su mano y, lo peor de todo, empezaba a extenderse. El dolor y el horror de ver cómo su mano se desmoronaba en ceniza activaron algo en él. Viendo la situación de su brazo, Lobo no se atrevió a perder tiempo. Sacó un reluciente garfio negro de la hebilla de su cinturón con el brazo antes destrozado, que ahora parecía casi como nuevo, y lanzó un tajo hacia su mano. Skelch. La repugnante visión de Lobo seccionando su brazo llegó a su vista. Él, sin embargo, observó con interés y curiosidad en sus ojos. El brazo cortado parecía haber perdido algo importante, ya que el color rojo oscuro que al principio avanzaba a paso firme, de repente cogió velocidad como si acabara de engullir una lata de Red Bull. En 2 segundos, el brazo cortado de Lobo fue destruido, desmoronado y convertido en cenizas. Skelch. Pero la escena no acabó ahí, ya que Lobo le clavó el afilado gancho en el pecho. Soltó un gruñido de dolor mientras usaba el gancho para excavar grandes trozos de su carne que ahora estaba teñida de un aura roja oscura que se extendía. Al ver esta escena, asintió para sus adentros. El efecto de la nueva habilidad es bastante satisfactorio. Sin embargo, es bastante difícil de controlar. Frunció el ceño mientras pensaba en ello. Lobo se miró el brazo que ya no existía y el profundo trozo de carne que le faltaba en el pecho con cierto temor persistente en el corazón. Si no hubiera sido lo bastante decidido, podría haber sufrido algo más que la pérdida de un brazo. Sus cejas se entrecerraron mientras miraba al humano frente a él, su voz solemne mientras hablaba. ¿Tú, qué demonios eres? Yo. Bueno, para ser sincero, ahora mismo no sé cómo llamarme exactamente. Pero dado que estamos en la Tierra, supongo que puedes considerarme humano. Respondió con una sonrisa, mientras Lobo fruncía el ceño. ¿Humano? Lo miró con una expresión que decía, ¿me tomas por tonto? No, no eres humano. Si fueras lo que por aquí pasa por humano, el universo ya estaría jodido. Lobo se levantó lentamente de descansar sobre su trasero. Sacó un puro de su chaqueta con el único brazo que podía utilizar.
He oído hablar de la especie humana y, en comparación con otras razas, no tienen una mierda a su favor. ¿En serio? Oh, sí. Son débiles, blandos, y ni siquiera viven mucho. ¿Y tú, lobo? Se levantó del suelo. Había encendido su cigarrillo, y ahora lo tenía entre los dientes. ¿Qué edad tienes? ¿20 o 25? Ni siquiera tienes una edad moderada como para pasar por un cachorro en la mayoría de los planetas. Así que definitivamente no eres humano. Prefiero creer que eres kryptoniano o algo completamente distinto. Pero los kryptonianos tampoco pueden hacer lo que tú acabas de hacer. Dijo el hombre de 2 metros de altura, con los ojos fijos en su oponente. El silencio reinó durante 10 segundos antes de que éste se echara a reír. Ja 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 ja. Bueno, lo que soy o lo que no soy debería ser la menor de tus preocupaciones. Su sonrisa se transformó en una mueca. Además, ¿por qué crees que debería dejarte estar más tiempo para que se curen tus heridas? Señaló un hecho simple. La cara de Lobo se hundió. Su factor curativo era fuerte. Estaba seguro de que podría regenerarse aunque solo le quedara una gota de sangre, pero incluso con su nivel de curación, además de la carne que le faltaba en el pecho, regenerar miembros llevaba tiempo. Tiempo que, en la actualidad, estaba seguro de que ese chico que tenía delante no le daría. No se le podía matar, sí, pero desde luego se le podía encarcelar. Pasar la eternidad en una celda era un destino peor que la inexistente muerte de Lobo. No, era un destino peor que una vida sin alcohol ni cigarrillos. Un ceño fruncido se dibujó en su rostro mientras Lobo se ponía más digno. Varios pensamientos se movieron en su cabeza sobre cómo podría derrotar a fuera lo que fuera. No podía herir a quien era incapaz de golpear, y no tenía ninguna debilidad a las rocas verdes como el kryptoniano. Aún así, no importaba. Él era el Lobo, el mercenario intergaláctico a sueldo. Un hombre que no temía a la muerte y no tenía seres queridos que le importaran. Muy bien, mierdecilla. ¿Quieres un pedazo del hombre principal? Entonces saquémoslo todo. Al estilo Lobo. Una sonrisa viciosa se dibujó en su cara. Mirando al Lobo, sus rasgos no tenían expresión, pero su mente estaba llena de pensamientos. Para él, derrotar a Lobo no era un problema. El primero había cambiado significativamente su fisiología por encima de niveles sobrehumanos. Superfuerza, supervelocidad, reflejos, tiempo de reacción, defensas corporales, vitalidad, resistencia, lo que fuera. Para resumirlo en una frase, se había dotado de las capacidades físicas de un Viltrumita hecho y derecho. La raza bélica que, según la leyenda, evolucionó a partir de los kryptonianos del planeta Viltrum. Los niveles de vida de su cuerpo se habían disparado en cuestión de segundos, situándolo oficialmente en la categoría de pesos pesados como Superman. Capaz de derribar edificios enormes de un solo puñetazo, sin dejar de contenerse. Incluso podía volar ahora mismo y tenía telequinesis táctil. En ese momento, sintió que todas las células de su cuerpo rebosaban de lo que parecía ser una energía interminable, y que sus venas rodaban con una fuerza poderosa que le hacía querer descargarla inmediatamente. Esta era también la razón por la que se había hecho con un Mangekyo Sharingan en lugar de su forma más evolucionada, el Mangekyo Eterno. Con la fuerza de su cuerpo físico y su abrumadora fuerza vital, ¿aún tenía que preocuparse por quedarse ciego? Aún así, si solo fuera eso, sus posibilidades de ganar a Lobo estaban casi garantizadas. Podía luchar con Lobo, pero derrotar al inmortal era muy improbable. Sin embargo, fue la segunda píldora infundida de energía la que hizo que derrotar a Lobo fuera una probabilidad garantizada. El poder de convertir un objetivo en polvo, desmontándolo o desestabilizándolo a un nivel microscópico. Su poder de transmutación y versión destructiva de manipulación de la materia. También conocido como desintegración, poder de redestructor de la serie Gifter, o mejor aún, como a él le gustaba llamarlo, cataclismo de Tales of Miraculous Ladybug. O si aún no reconoces ninguno de los dos, entonces seguro que conoces la famosa escena de Thanos chasqueando los dedos para borrar la mitad de la vida del universo. Excepto que esto fue en una escala mucho menor. Lobo podía regenerarse de casi cualquier cosa con el tiempo suficiente. Su inagotable resistencia le aseguraba suficiente energía para aguantar el tiempo suficiente en una pelea para conseguirlo. Pero, ¿podría derrotar a un oponente que desintegrara cada parte de su cuerpo mientras permitiera el contacto físico? ¿O incluso aguantar durante un combate sin huya? Así que derrotar a Lobo no estaba en su mente. Matarlo, sin embargo. Ahí estaba el problema, pues Lobo no podía morir realmente. Aunque desintegrara su cuerpo, Lobo encontraría la forma de volver.
Después de todo, tenía prohibida la vida después de la muerte. En ese momento, un helicóptero de noticias apareció desde la distancia, acercándose a ellos antes de mantenerse a cierta distancia. Capítulo 6. Absorber. En el cielo. Santo cielo, Superman tuvo un enfrentamiento con alguien ahí abajo. Todo el bloque está hecho un desastre. Exclamó sorprendido un Jimmy Olsen bajito, delgado y con aspecto de empollón mientras miraba las calles arrasadas. El enfrentamiento entre Superman y Lobo fue muy corto. Bueno, la duración de la pelea cuando aterrizaron en Metrópolis fue corta. La verdadera batalla comenzó en algún lugar del espacio, y solo Dios sabe cuánto duró. Aún así, en el breve enfrentamiento de menos de un minuto en Metrópolis, una manzana entera quedó destrozada, las bajas aumentaban constantemente y ahora, según los vídeos de tendencia que había buscado en internet, había un enorme agujero en la calle McLeod. Más importante aún, se vio a Superman siendo golpeado por un nuevo enemigo nunca antes visto. Esto fue capturado principalmente a través de lentes de cámaras temblorosas de personas que extrañamente todavía eran lo suficientemente valientes como para pararse y grabar vídeos cuando deberían estar corriendo por sus vidas. Así que la credibilidad ni siquiera era al pie de la letra. Aún así la idea de que alguien fuera capaz de golpear al hombre de acero le producía escalofríos. Y ahora, estaba en un helicóptero volando directo al corazón de esa batalla con su muy blandengue ser. En momentos como este, nuestro joven Jimmy Olsen se preguntaba si apuntarse a fotografía en Metrópolis había sido una buena idea. La respuesta a esa pregunta era desconocida, pero Jimmy estaba 124,44444% seguro de que no se había apuntado a esto. Desde que Lane apareció en el planeta, y Superman en Metrópolis, cosas como esta se habían convertido, extrañamente, en su nueva normalidad. No puede ser. Jimmy giró la cabeza hacia Lois Lane, que acababa de exclamar ligeramente conmocionada. Jimmy bajó la cabeza para echar un vistazo a lo que había allí, y se quedó helado cuando vio un vídeo en directo de un Superman maltrecho que parecía a punto de encontrarse con su perdición. El vídeo era inestable, y los pantalones pesados del audio señalaban que la persona que estaba grabando esto en directo era probablemente un simple civil que tenía una afición a la muerte o un pringado por ponerse en peligro en situaciones que amenazaban su vida. ¿En serio, quién arriesga su vida por un vídeo? Aún así, había que admitir que el riesgo era directamente proporcional a la recompensa, ya que el vídeo de apenas un minuto de duración acumulaba visitas a un ritmo vertiginoso. Ahora, las cifras se contaban por cientos de miles y no mostraban signos de desaceleración. Desgraciadamente, el vídeo se interrumpió cuando un fuerte estruendo atrajo su atención, seguido del teléfono dando tumbos antes de caer al suelo para mostrar una mano que sobresalía de un saliente de piedra caído. Parece que el propietario del teléfono fue aplastado por un objeto pesado que caía. Lois apagó el vídeo con expresión sombría. Su mente se aceleró al pensar en el breve segundo en que vio a Superman. La visión de él no se veía nada bien. ¡Bum! ¿Qué demonios está pasando ahí?, dijo Jimmy Olsen con cara de asombro, llamando la atención de Lois. Miraron mientras el helicóptero se movía hacia el sonido del gran estampido. Menos de 30 segundos después, un cráter gigante apareció a su vista con dos figuras cerca de las ruinas. El helicóptero planeaba lentamente sobre el punto de impacto mientras ambos se preparaban para hacer su trabajo. «Oh Lois, estamos en vivo en 3, 2, 1, ya», dijo Jimmy Olsen mientras apuntaba con su cámara hacia Lois, que ahora tenía un micrófono en la mano y unos auriculares en la cabeza. Lois, cuya cara estaba inicialmente un poco preocupada, se volvió inmediatamente tranquila y digna, mostrando la expresión de una reportera muy capaz en su campo de trabajo. Soy Lois Lane, del Daily Planet, informándoles en directo desde un helicóptero en el cielo del centro de Metrópolis, donde se está produciendo una colisión con superpoderes entre dos partes separadas que están causando daños. Justo en nuestra visión, amigos, está lo que solo puedo asumir que es un enfrentamiento entre un individuo superpoderoso y otra criatura que puedo asumir con seguridad que no es humana, para empezar. Olsen apuntó la cámara hacia abajo para ver la escena de un agujero de 40 metros de longitud en lo que solía ser la calle McLeod, en el centro de Metrópolis. De pie en el borde del cráter había una figura con un remolino de energía de color rojo oscuro alrededor de su figura, aunque sorprendentemente la cámara apenas alteraba sus rasgos faciales. La cara parecía joven, como la de un varón de unos 20 años, pelo negro rizado y ojos púrpura brillantes. La cámara hizo zoom para ver bien los rasgos faciales, y lo que apareció a la vista hizo que Olsen cayera en un ligero aturdimiento.
Tío, ¿quién es este tío? Sea quien sea, es condenadamente guapo. Dijo Olsen para sus adentros, con un tono un poco agrio mientras acercaba la cámara. Lois, que no podía ver tan abajo, no tenía los mismos pensamientos que Jimmy. Sus ojos escudriñaban a izquierda y derecha buscando la figura familiar, que de momento no estaba en la escena. Pero yo pensaba... ¿Dónde está? Se preguntó para sus adentros mientras desviaba sus pensamientos hacia los dos individuos de abajo, que parecían estar manteniendo una conversación. ¿No está Superman aquí? Pensó también Olsen mientras salía de su momentáneo aturdimiento y giraba la cámara para mirar en la otra dirección, en la que se erguía desde el suelo un varón de 2 metros de altura, con el pelo negro largo y desgreñado, los ojos rojos como la sangre y la piel más blanca que una camiseta blanca recién comprada. A este, sin embargo, le faltaba una mano y tenía un agujero en la zona del pecho y no parecía estar en buenas condiciones. La ropa que llevaba estaba rasgada por muchos sitios. Comparado con el macho de enfrente, parecía un desastre. Jimmy miró a la criatura blanca con un poco de incredulidad en su rostro. Después de todo, con ese tipo de heridas, podría considerarse un milagro que siguiera en pie como si nada pasara. En ese momento, ambos individuos parecieron alertarse de su presencia, pues levantaron la cabeza para mirar hacia arriba. Lobo, en particular, dejó escapar una sonrisa salvaje dirigida directamente a la cámara, asustando un poco a Olsen en el proceso. Varias calles han sido destruidas en el enfrentamiento de ambos bandos, sin que se sepa quiénes son y cuáles son sus intenciones. Aunque los informes dicen que el hombre de acero estaba presente en la colisión, su presencia no se encuentra en la escena, dejando a todos preguntándose, ¿dónde está Superman? Habla del diablo y aparecerá. Tan pronto como Lois terminó sus palabras, una mano surgió de los escombros, estirándose hacia arriba. Lois y Jimmy soltaron un pequeño grito ahogado cuando las rocas se separaron para dejar paso a la figura que aparecía de entre las ruinas. ¿Es ese, Superman? Exclamó Lois conmocionada y horrorizada cuando la maltrecha figura apareció bajo los ojos de la cámara. Su traje rasgado, su capa desgarrada, su piel magullada, todo ello la dejó tambaleándose de asombro. Maldita sea. Superman no tiene buen aspecto. Incluso Olsen no pudo evitar exclamar mientras se negaba a creer lo que veían sus ojos. La misma visión aparecía en las pantallas de televisión de todos en Metrópolis. Superman, luciendo una figura miserable. Cambio POV. Superman, luciendo una figura miserable. El titular le sonó bastante atractivo cuando se le pasó por la cabeza la idea de ver aparecer a Superman. Estaba en lo cierto, por suerte. Superman no moriría tan fácilmente. Incluso en los momentos del universo DC en los que realmente moría, no se quedaba así mucho tiempo. Ese nivel de tenacidad era, aunque bastante lejos de alcanzar a la cucaracha inmortal conocida como Lobo, bastante impresionante. Sin embargo, el tipo no tenía buen aspecto. Probablemente todavía se tambaleaba por los efectos de la kriptonita. Podía curarlo. Todo lo que tenía que hacer era gastar un poco de energía. Pero ahora se estaba quedando sin energía, y prefería no gastar más de sus preciados recursos de lo que ya tenía. Después de todo, aún tenía planes. Oye. Superman, ¿estás bien? Esa fue una pregunta estúpida. Definitivamente, sin duda, lo más visible, literalmente no estaba bien. Tos, Superman gimió, tosió y escupió una bocanada de sangre sin contestar. ¿Necesitas ayuda? Volvió a hacer otra pregunta obvia. Luz del sol. Respondió. Entonces necesitas hacer un viaje al espacio. Enarcó una ceja mientras sus palabras caían en sus oídos. La conexión de Superman con la suma era algo que hasta un fan ignorante de DC conocería. Había visto muchas versiones de cómo se desarrollaba esta batalla leyendo el futuro con energía. De acuerdo con las diferentes posibilidades, la más probable era que encontrase la oportunidad de liberarse de las garras del lobo y volar a la atmósfera, donde recibiría un chequeo de curación y un aumento decente de energía en el espacio, proveniente del Sol. Luego volvería a entrar en la atmósfera terrestre en forma de cometa ardiente, antes de darle una paliza a Lobo. Menos de 5 de ellos terminaron con Lobo realmente capaz de matar a Superman. Aunque no pensaba interactuar con la Liga de la Justicia, ayudar un poco a Superman no iba en contra de sus ideales. Bien entonces, que tomes un buen baño de sol. El Mangekyo Sharingan en sus ojos giró rápidamente, el espacio alrededor de Superman se arremolinó antes de que el hombre desapareciera. En algún lugar por encima de la atmósfera de la Tierra, un hombre con un traje rasgado apareció del vacío. Mientras tanto, en la Tierra.
Lois Lane miró al desvanecido Superman y sus ojos se abrieron de par en par. El lugar donde una vez estuvo Superman no estaba vacío, lo que la preocupó. Sin embargo, eso no le impidió continuar con su comentario. Damas y caballeros, Superman se ha desaparecido. Esto parece ser obra del individuo superpoderoso, y en cuanto a sus intenciones, seguimos sin saber si este recién llegado es un amigo o un enemigo para Metrópolis. El destino de Superman es actualmente desconocido. Cambio POV. Mocoso. ¿Dónde, en nombre de Toraxes, enviaste mi recompensa? Mirando el lugar vacío de la última posición de Kal-El, los ojos de Lobo se abrieron de par en par, y gruñó con ira y amenaza ocultas bajo su voz. ¿Recompensa? Respondió, levantando una ceja. Otra cosa que debería ser tu principal preocupación en este momento. Todavía no he decidido cómo voy a deshacerme de ti. Dijo con una sonrisa burlona. Tal y como Lobo lo veía, esa sonrisa parecía extremadamente molesta en ese momento, y eso alimentaba su rabia a más no poder. ¿Así que te vas a pelear conmigo por culpa del kryptoniano? ¿Qué es él para ti, de todos modos? Ah, él. Superman me importa un bledo. Actualmente no tiene ninguna relevancia para mí, así que su vida y su muerte es solo cuestión de si lo quiero o no. Dijo con un tono que pasó de chulesco a despreocupado al mencionar el destino de Superman, antes de transformarse en uno de intriga al mirar al Lobo. Tú, sin embargo, tienes una relevancia significativa para mí en este momento, Lobo. Relevancia en el hecho de que me ayudarás a probarle un punto a alguien con quien lidiaré justo después de este pequeño evento que estamos teniendo ahora. Dijo con tono divertido. La cabeza de Lobo se quedó en blanco durante un segundo antes de casi explotar de rabia. Apretó los dientes, furioso, y miró al novato de enfrente durante unos segundos, antes de empezar a reírse. La risita continuó antes de convertirse en una carcajada maníaca sin otro sonido que las aspas giratorias de un helicóptero sobre sus cabezas. Lobo se detuvo lentamente. Al principio quería que fuera una situación de 2 contra 2 para que la lucha fuera más justa. Pero como tú lo quieres así, no me importa complacerte. Dijo con su característica voz alta, que sonaba como el rechinar de una motosierra, antes de ponerse los dedos en los labios y silbar. Entonces, no pasó nada. Al principio no estaba del todo seguro, pero se hizo una idea de lo que planeaba hacer Lobo. Unos segundos después, el silbido continuó. Y allí y entonces, lo oyó, justo antes de verlo, descendiendo de las nubes con un retumbante rugido de poder alienígena y un tintineante tintineo de avanzada maquinaria alienígena que solo alguien como él podría esperar oír. Y entonces aparece por encima de las nubes, mostrando lo que podría considerarse uno de los artefactos más badass de DC en el universo. La moto voladora del Lobo. ¿Es eso lo que creo que es? Dijo Olsen con la boca abierta mientras su cámara lo grababa todo. Lois Lane tampoco estaba mejor mientras veían la moto voladora descender de los cielos. ¿En serio? En su totalidad, es un poco más del doble de larga que una moto normal, con un claro control de asiento para una sola persona en su parte central y pegado a una estructura en forma de bloque como motor, la mayor parte del cual brilla con un torvo resplandor azul. Su parte delantera es triangular, y de ambos lados emergen cuchillas gemelas, lo bastante grandes y afiladas como para atravesar con una lanza a un elefante. En resumen, parece tan demente como su jinete. Sin embargo, la cosa ni siquiera terminó su descenso cuando empezó a disparar cañones láser a su objetivo. Precisamente a él. Enarcó una ceja. ¿Podría hacer eso la moto de Lobo? Aún así, permaneció imperturbable mientras los disparos pasaban a través de él, convirtiendo el suelo bajo sus pies en escombros. Maldita sea. Los poderes de Uchiha Obito eran demasiado convenientes. Las habilidades de ese tipo eran un bicho en, literalmente, todos los universos. Vale, acabemos con esto. Espero que esté mirando. Hará las cosas mucho más fáciles. Dijo antes de desaparecer, haciendo que Lobo abriera los ojos en señal de vigilancia. Y allí estaba, apareciendo justo a sus espaldas. Pero, ¿importaba que se diera cuenta? Desde luego que no. No sirvió de nada para evitar que el puño se estrellara contra su nuca con una potencia extraordinaria, a pesar de que Lobo intentó inclinar la cabeza para esquivarlo. Una vez más, Lobo fue zarandeado y lanzado por los aires, con la boca llena de sangre. Por desgracia, esta vez su oponente no se lo tomó con calma. ¿Quieres saber qué es lo mejor de Kamui? Es que puedes atacar a tu oponente a una velocidad demencial antes de que se recomponga. Apareció justo al lado del Lobo, que seguía en el aire, haciéndole caer de nuevo al abrazo de la madre tierra con otro puñetazo lleno de poder.
Lobo se estrelló contra el asfalto y su cuerpo rebotó hacia arriba involuntariamente. Su boca dejó escapar un gemido mientras el dolor asaltaba su cuerpo. A pesar de ello, fue atacado de nuevo cuando su oponente apareció en su punto ciego, esta vez levantándolo con una oportuna patada en la espalda. Y así, la misma escena se repitió alrededor de una manzana de Metrópolis, donde una figura centelleante aparecía por todas partes, dejando tras de sí un fuerte estampido con cada aparición. Lois Lane y Jimmy Olsen, que observaban desde el helicóptero, se quedaron atónitos. Aunque no podían ver lo que ocurría debido al movimiento a alta velocidad, podían deducir fácilmente lo unilateral de la situación. Este era el resultado de la combinación de un movimiento a alta velocidad, alcanzable mediante teletransporte, y la capacidad de reacción de un Viltrumita, multiplicada varias veces por la perspicacia que otorga el Mangekyo Sharingan. Con su capacidad de reacción en este punto, mientras vencía al lobo, se preguntaba si su reacción ya era capaz de ver el tiempo de Flash. Lobo ni siquiera podía reaccionar mientras era golpeado por todas partes. Cada ataque conectaba perfectamente con el siguiente, haciendo que se estrellara desde un edificio, directo a través de otro. Incluso sus golpes ciegos eran esquivados o no daban en nada, dejándole con otro golpe más que añadir a su agonía. Cuando habían pasado 30 segundos, el cuerpo de Lobo estaba desordenado. Casi parecía aquella escena de la serie Flash en la que Savitar golpeaba a Barry por todas partes sin dejarle tocar el suelo. Una última patada aterrizó en el torso del lobo, enviándolo a estrellarse contra otro edificio como un cohete, atravesándolo de golpe y directo al asfalto. Lobo tosió sangre. Casi todos los huesos de su cuerpo habían sido destruidos, por lo que solo podía emitir gruñidos de dolor. Eso sin contar el hecho de que su oponente no utilizó ni una pizca de la energía roja en sus ataques. No señor. Era 100% pura paliza. El espacio se deformó a su lado cuando apareció una figura masculina. Sus ropas pulcras y limpias, ni una mota de polvo acumulado desde el comienzo de su enfrentamiento. Bueno, Lobo, parece que es. Sus palabras fueron interrumpidas cuando varias ráfagas de energía volvieron a atravesar su cuerpo. Casi me olvido de la moto. Dijo en un tono carente de emoción. Lobo lo miró, y al ver su expresión indiferente y despreocupada, una oleada de furia se desató en su corazón. ¿Sabes? Eres todo un cachorro. Dijo con una dolorosa mueca de dolor y continuó con una sonrisa, definitivamente me has pillado. Lo reconozco. Pero que no pueda hacerte nada, no significa que no pueda dañar nada más. Dijo con su sonrisa en plena mueca. De repente, la moto voladora se dio la vuelta y apuntó hacia el helicóptero volador de las noticias. A Lois, que vio esta escena, se le encendieron las alarmas en la cabeza mientras le gritaba al piloto. Quítate de en medio, muévete, va a disparar. Kamui. Un sonido escapó de sus labios mientras sus ojos se arremolinaban, seguido de la motocicleta de aspecto diabólico que desaparecía en el espacio Kamui, no sin antes lograr disparar 2 pulsos de energía de sus cañones. El piloto, que tenía mucha experiencia en estas situaciones de riesgo vital, se impulsó rápidamente como si no hubiera mañana. El helicóptero se apartó de su camino, pero, por desgracia, los rayos golpearon el rotor trasero y lo descontrolaron. Justo cuando estaba contemplando si debía detener el helicóptero o no, esa contemplación habría continuado hasta que el helicóptero se estrellara. Por cierto, un borrón rojo y azul atravesó las nubes, corriendo rápidamente hacia el helicóptero para evitar que sus residentes se estrellaran. Parece que Superman ha vuelto. Desvió la mirada y volvió a mirar al lobo, que ahora estaba demasiado maltrecho para moverse. ¿Qué demonios le has hecho a mi moto? Lobo consiguió soltar un rugido de rabia mientras sus ojos escrutaban a lo largo y ancho en busca de su querida moto, pero por desgracia, no estaba por ninguna parte. Una vez más, Lobo, otra cosa que debería ser la menor de tus preocupaciones actualmente. Tenía una sonrisa en la cara, esta vez con una peculiar luz en los ojos que Lobo nunca había visto antes. Para ser sincero, le asustó un poco, junto con sus palabras que sonaban tan siniestras. Antes de que pudiera hacer un comentario elegante que lo convirtiera en un típico lobo, continuó con sus palabras. Aunque estás roto de casi todas las formas posibles, tu factor de curación de razas hace posible que no mueras por nada como pérdida de sangre o rotura de órganos. Como esto es técnicamente solo considerado una herida menor, para ti me asombra más de lo que he estado desde que estoy en este planeta. Que técnicamente es solo un día, pero aún así, Lobo se estremeció ligeramente. Aquella mirada se había intensificado mucho más hasta volverse casi lobuna.
Sus pensamientos se apagaron al ser cogido por el cuello, su cuerpo llevado hasta alinear su rostro con el de su vista. Me hace preguntarme. Sus palabras se interrumpieron cuando el agarre alrededor del cuello del lobo se intensificó antes de hablar con voz diabólica. ¿Cuánta energía obtendría si le quito ese pervertido factor curativo? Sus ojos ya eran ardientes en ese momento. Mostrando lo que él mismo sabía, que era su genuino interés por la única cosa que podría excitarlo. Ganar energía. Lobo se quedó atónito ante sus palabras, pero sus ojos se abrieron de par en par antes de que pudiera decir nada al sentir algo. Algo terrible. Un chorro de aura azul surgió de su cuerpo, fluyendo hacia su cuello antes de escapar hacia los brazos de su captor. Los ojos de este se habían abierto de par en par, mostrando auténtica excitación. Energía ganada más 50, energía ganada más 80, energía ganada más 135.